Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros y profesores. El día de hoy yo les voy a presentar de manera general el tema que yo escogí para mi ensayo, que trata sobre la empatía en el contexto, o bueno, en el marco de los estudios de la ecología conductual humana. De principio es importante mencionar que la empatía es un término que se ha definido de diversas formas y esto va a depender principalmente pues eh, de la disciplina desde la cual se defina o bien del autor o la autora que lo haga. En este sentido, pues desde el ámbito científico se podría decir que no existe una única definición de empatía y que esta se trata más bien de un campo conceptual en construcción y discusión. De esta manera, los estudios de la empatía se han realizado principalmente desde dos vertientes teóricas. La primera de ellas hace énfasis en la percepción directa, que tiene sus bases en el modelo de percepción-acción de la teoría de la simulación y que ve la empatía como un proceso automático, no consciente y de simulación motriz. La segunda vertiente pone énfasis en los aspectos cognitivos y se basa en la teoría de la mente, la mentalización y la toma de perspectiva. Esta segunda vertiente ve a la empatía más bien como un proceso como reflexivo, no tanto automático. Y si bien ambas vertientes tienen énfasis en diferentes, no sé, en temas muy puntuales, pues me parece que estas no se contraponen, sino que más bien se complementan y creo que em, el uso de estas dos podría brindarnos un entendimiento, un mejor entendimiento de la empatía en su complejidad. Y pues bueno, como ya les comentaba, pues sí, la empatía tiene sus aspectos cognitivos, pero la verdad es que también se han vinculado algunas estructuras eh, biológicas al fenómeno de la empatía. Esto a partir de diversos estudios. Al final de mi presentación les voy a mostrar las referencias que utilicé y en ellas se encuentran algunos de los estudios que se han realizado y en los cuales se han vinculado estas estructuras. Es importante mencionar que no son las únicas, pero sí son las que se destacan con mayor frecuencia. Entonces, pues bueno, entre las estructuras que son más mencionadas tenemos principalmente a las neuronas espejo, a la corteza insular, al sistema límbico y al mesencéfalo, al puente y a la médula espinal. Ok, y pues bueno, a partir de esos estudios que se han hecho no solamente en el Homo sapiens, sino también en otros primates y en otros mamíferos, pues se han hecho comparaciones para ver en qué radican pues la diferencia en la complejidad de la conducta. Pues se piensa que las diferencias entre las conductas entre los diferentes animales que han presentado mecanismos de conexión emocional, em, radica en la complejidad de esta y no tanto en el fenómeno en sí. Am, y pues bueno, a partir de las estructuras ya mencionadas, pues se han hecho algunos estudios comparativos entre estos animales que se han estudiado. Aquí en la diapositiva les presento un caso en el que se comparó el tamaño del cerebro y cómo se vincula eso a la complejidad de la conducta, ¿no? Se cree que el hecho de que el Homo sapiens tenga un cerebro pues más grande está fuertemente vinculado con la complejidad de su conducta, a diferencia pues de otros mamíferos como podemos ver en la imagen. Y principalmente tiene que ver con la corteza frontal, porque como ya les mencionaba, pues bueno, la corteza frontal es parte del sistema límbico y este está fuertemente relacionado con la empatía, ya que el sistema límbico es encargado
de las respuestas fisiológicas a partir de estímulos emocionales. Ok. También se ha estudiado la empatía intentando como rastrear el origen evolutivo de esta. Y pues algunos autores como Franz de Waal mencionan que eh, el desarrollo de una conexión emocional se pudo haber desarrollado en el contexto de cuidado y crianza, en el que esta conexión emocional les pudo haber permitido a los padres atender las necesidades de sus hijos al poder reconocer eh, sus expresiones y pues bueno, atenderlas, ¿no? Entonces, pues justamente esas características no solamente se han presentado en el ser humano, sino también en otros mamíferos e incluso aves, lo que nos indica que, pues bueno, esta característica en realidad, uno, no es única en nuestra especie y dos, su origen evolutivo pues es muy antiguo. Lo que sí es cierto es que, pues bueno, como les comentaba diapositivas antes, si bien la diferencia no radica en el fenómeno en sí, o sea, este fenómeno lo podemos ver en diferentes especies, la diferencia va a radicar principalmente en la complejidad. Entonces, en el caso de nuestra especie, la complejidad va a radicar, eh, sí, por un lado, en los aspectos biológicos, como ya lo presentaba, por ejemplo, el tamaño de nuestro cerebro, pero también van a estar involucradas otras situaciones como las psicológicas, las sociales y las culturales. Y en este punto me pareció muy interesante poner la imagen de estas tres primatólogas que ustedes pueden ver en mi pantalla. Eh, estas primatólogas, pues bueno, son actualmente muy reconocidas y el origen de su participación en esta disciplina empezó cuando el antropólogo Luis Leakey quiso seleccionar a tres mujeres para estudiar primates en la selva. Este antropólogo, de manera específica, eligió mujeres porque él consideraba que las mujeres eran mayormente, pues eran más empáticas que los hombres, ¿no? Lo cual pues no tiene un sustento en ninguna investigación. Y entonces, esto es importante porque justamente la creencia de este antropólogo destaca la importancia de contemplar eh, el ambiente social y cultural, ¿no? O sea, el ambiente social y cultural va a tener un papel muy importante en nuestra especie, o sea, por ejemplo, en el caso de estas mujeres, o bueno, más bien, en el caso de nuestra especie, o por lo menos en algunas, no sé, culturas o sociedades, se podrá pensar que las mujeres somos más empáticas. Sin embargo, pues en realidad esto, pues como les comentaba, no tiene un sustento biológico, sino más bien esta idea radica en cómo nos educan y nos socializan a las mujeres a diferencia de los hombres y cómo a partir de esto nosotras podemos reaccionar o, tener reacciones o actuar de manera diferencial con hombres y que no necesariamente esto va a radicar, pues, no sé, en nuestra genética o con algunas estructuras biológicas. Entonces, pues bueno, esa es una de las cuestiones que creo que es muy importante considerar en nuestra especie. Y por otra es que, pues bueno, como ya comentaba, con la hipótesis de Franz de Waal en el desarrollo, o sea, bueno, con la hipótesis de que la empatía
surgió en un contexto de cuidado y crianza, él considera que una vez ya teniendo como esta característica, se pudo ampliar eh, en otros contextos, ¿no? De esta manera, pues tenemos que la empatía se ha vinculado eh, a diferentes temas más amplios y más complejos en el estudio de la ecología conductual humana. Si nosotros y nosotras hacemos una revisión eh, o una revisión de la bibliografía sobre la empatía, nos encontramos que esta ha sido vinculada a temas como el altruismo, la cooperación, la moral y en menor medida, pero que me parece muy importante, a acciones egoístas. Franz de Waal explica que se han hecho estudios también en humanos donde se ha encontrado que los mecanismos que posibilitan una conexión emocional con otras personas pueden dar pie a acciones egoístas en donde la persona que puede saber qué siente la otra persona, eh, no sé, si esa persona ve que la otra persona está sufriendo, o sea, puede sí sentirse triste al igual que la otra persona, pero si, no sé, por algunas cuestiones sociales o culturales no se lleva bien con esa persona o no está tan familiarizado o tiene algunos conflictos, pues en lugar de sentir tristeza o en lugar de sentirse mal por esa persona, podría sentir satisfacción. Entonces, pues bueno, me parece que me parece que el tema de la empatía, pues en realidad tiene una aplicación en diversos temas de la ecología conductual humana. De esta manera, pues bueno, yo considero que, como habrán podido notar, el tema de la empatía, pues es muy complejo. O sea, no solamente es cuáles son las bases anatómicas o fisiológicas de esta, sino que implica otras cuestiones psicológicas, sociales y culturales. Entonces, me parece que entender en qué consiste la empatía, en su complejidad, pues nos podría dar información muy útil para entender temas más amplios como lo son el altruismo, la cooperación, la estructura social, la moral y el egoísmo. Y pues bueno, finalmente aquí les comparto algunas de las referencias que yo utilicé para esto. En ellas podrán encontrar pues eso, las investigaciones que se han realizado para vincular las estructuras biológicas o las teorías que hay alrededor de la empatía o cómo se han estudiado. Si tienen alguna duda, podrían dejármelo en los comentarios. Y pues nada, muchas gracias por su atención.